Bienvenidos a otra sesión de Jueves Ingenia. Nos encontramos en el 7º episodio. En esta oportunidad trataremos sobre el liderazgo estratégico en la gestión de proyectos de alto impacto. En esta oportunidad contamos con el magíster en Administración de Empresas, Ricardo, que nos contará su amplia experiencia en empresas públicas y privadas y de igual forma su experiencia en la gestión de proyectos. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Joel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente. En esta sesión trataremos, básicamente es una interacción entre preguntas del público, preguntas de nosotros elaborados para poder conocer su experiencia orientada a la gestión de proyectos y también contar su experiencia sobre la experiencia laboral que tuvo en empresas de renombre, que me parece que son Telefónica, Repsol y Lima Gas. Empezamos con la primera pregunta. El tema es muy central. ¿Qué significa liderar proyectos con una visión integral y cómo se diferencia esto de una gestión puramente técnica? Correcto, muchas gracias, Joel. Sí, efectivamente, fíjate que el liderazgo en proyectos de alto impacto tiene que ver mucho con la orientación, ¿no? Muchas veces hacemos proyectos solamente por cumplir, posiblemente por cumplir un rol, por cumplir con un presupuesto, pero los proyectos de alto impacto en realidad tienen que llevar implícito un liderazgo activo y una planificación adecuada. Entonces, si queremos que un proyecto sea realmente útil para la sociedad, este proyecto tiene que ser, en principio, cumplir con un presupuesto, cumplir con un objetivo, cubrir necesidades o carencias que se presenten en la población y obviamente con un liderazgo dinámico, tanto por parte de quien está o es el responsable de llevar a cabo los proyectos, en este caso el Estado, por ejemplo, pero también de parte de los contratistas, ¿no? Entonces, básicamente, esas condiciones para que se dé un proyecto de alto impacto. Y la parte de cómo se diferencia o sea, la visión integral de una gestión puramente técnica. Correcto. Básicamente una visión integral tiene que ser sistémica y holística. Cuando hablamos de una visión sistémica, nos referimos a una visión que considere que todos los sistemas de una sociedad, por ejemplo, tienen que estar entrelazados, ¿no? Es decir, un proyecto de infraestructura, por ejemplo, tiene que estar entrelazado forzosamente con el sector educación, por ejemplo, o con el sector salud. Si pensamos, por ejemplo, en una infraestructura, supongamos que queremos construir un cuartel de bomberos, ¿no? Esto tiene que estar entrelazado con las necesidades de la sociedad o las necesidades de la comunidad a la que se sirve. Esto quiere decir una visión sistémica que además esto nos ayude a tener una visión de conjunto y de bien común, porque cuando los proyectos se hacen solamente con un criterio presupuestario, por ejemplo, porque hay que cumplir con un presupuesto, o por ejemplo, cuando realizamos proyectos porque está previsto en un programa anual o en un plan estratégico, entonces no funciona de la misma forma. Entonces, para que haya un plan que realmente sea estratégico y proyectos que tengan una visión amplia, pues tiene que ser buscando básicamente el bien común. Y el bien común es el fin último justamente de esta visión sistémica. Me agrada eso del fin último, incluso yo lo había escuchado como el objetivo primordial de cualquier profesión, que es servir a la sociedad. De acuerdo. Okay. Sí, eso es, básicamente. Nuevamente una pregunta relacionada específicamente a su experiencia. Ya. Y también entiendo que usted ha participado como educador en el sector público. Correcto. Ya. La pregunta es, ¿qué aprendizajes claves rescata para aplicar a la gestión de proyectos complejos? Correcto. Bueno, básicamente partimos de la última parte de la anterior respuesta, ¿no? Esa visión de conjunto o esa visión del bien común, ¿no? Eso yo creo que es el punto de partida justamente para poder lograr los objetivos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces, tanto en el sector público como en el privado, nuestra visión es limitada y a veces nuestra visión solamente va a lo que nosotros hacemos. Entonces no tenemos justamente esa visión sistémica. Entonces, para que estos proyectos realmente trasciendan con el tiempo, hay que tener esa amplia visión. Concretamente, la experiencia que hemos tenido con el sector público es que muchas veces, un poco repitiendo lo que decíamos hace un momento, se hacen o se llevan a cabo proyectos, pero sin esa visión amplia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Posiblemente los proyectos salen a la luz
y no pueden ser ejecutados, o posiblemente el uso que se le dé no es el más adecuado. A veces podríamos construir, por ejemplo, una escuela, construir una posta de salud, pero sin haber tenido una planificación previa y sin haber tomado en cuenta este principio del bien común. Entonces, obviamente, esos proyectos nunca van a funcionar. De acuerdo. Ahora quisiera tocar la parte de algo técnico, un marco, bueno, una norma internacional que es muy conocido, que son los estándares bajo el enfoque del PMI, el Project Management Institute, y en la aplicación en la gestión de proyectos. La pregunta es, ¿cómo aportan estos estándares internacionales a la gestión de proyectos y cómo se pueden adaptar a contextos cambiantes sin perder efectividad? Correcto, gracias por la pregunta, Joel, también es muy interesante. Últimamente se ha hablado mucho de estandarización, entonces lo que debemos hacer en gran medida es estandarizar todos nuestros procesos, ¿no? El PMI justamente, que además nos da certificaciones y que toca aspectos netamente técnicos como el PMBOK, por ejemplo, nos da una visión amplia sobre justamente esta estandarización. Sin embargo, ahí hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de estandarizaciones internacionales, sobre todo, podríamos estar alejándonos de nuestra realidad. Entonces, aquí hay que hacer un doble trabajo. Por un lado, sí, buscar estas estandarizaciones para lograr altos niveles de calidad o altos niveles de estándares de calidad, pero por otro lado también tenemos que buscar cómo aplicar todos estos estándares a nuestra realidad nacional. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces importamos ideas, y de hecho el PMI nos da ideas globales, pero cuando importamos estas ideas no sabemos aplicarlas a nuestra realidad. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, los planificadores son muy de escritorio, ¿no? Seguramente existen muchos planificadores, tanto en la parte estatal o gubernamental como en el sector privado, que lo que hacen es pretender aplicar normas técnicas o estandarizaciones para todo el mundo, de forma global. Sin embargo, nos olvidamos de que existe en nuestro medio una dinámica muy particular. Somos un país especialmente complejo, tanto culturalmente como también en otros factores económicos, por ejemplo, que hacen que Perú sea un país con mucha complejidad. Entonces, cuando pretendemos importar esas características o esos estándares y no los adaptamos a nuestra realidad, puede hacer que empecemos a realizar proyectos que en el escritorio pueden sonar muy bien, ¿no? En el gabinete son muy buenos, pero hay que tener en cuenta los factores básicamente culturales, en principio. Ese es un factor importantísimo, los aspectos culturales del país, por otro lado los aspectos económicos, nuestras propias necesidades y carencias además como país en vías de desarrollo. Tenemos que tomar en cuenta nuestra economía, ¿no? Sabemos que nuestra economía no es igual a la de un país desarrollado, la idiosincrasia de las personas, que es parte justamente de la cultura, todo ello. Y un factor que es sumamente importante, que también está estandarizado, pero hay que adaptarlo en esta realidad, que es el factor de anticorrupción, ¿no? Una ISO que nos permita tener, y ya existe una ISO que nos permite controlar, por ejemplo, la corrupción, ¿no? La ISO antisoborno, por ejemplo. Entonces, todos esos factores tenemos que adaptarlos a nuestra realidad. Muchas gracias. Sí, me ha gustado esa parte de que no solamente nos podemos basar en las normas internacionales, porque entiendo que esas están adaptadas a probablemente otros contextos y otros países, y la realidad peruana es muy cambiante, se deben considerar muchos factores. Correcto. Por su experiencia también, usted está orientado al tema de tratar con personas, el factor humano. Okay. Entonces, sabemos que es un experto en liderazgo y en clima laboral. La pregunta directa es, ¿por qué considera que el capital humano es clave en la gestión de proyectos estratégicos y cómo se logra mantener equipos motivados y con compromiso? Gracias por la pregunta, Joel. Es muy interesante esa pregunta y yo creo que para todo nuestro público que nos está escuchando también va a ser muy interesante. A ver, lo que hablábamos hace un momento, los proyectos muchas veces se ven desde una óptica solamente técnica o solamente económica, o a veces incluso solo por cumplir. Sin embargo, hay un factor que ya lo mencionaste, que es el talento humano. En realidad el talento humano es el principal factor para cualquier actividad humana. No solamente estamos hablando de liderazgo, de habilidades blandas, de inteligencia emocional, donde obviamente el talento humano juega el rol más importante.
también estamos hablando para aspectos que aparentemente son netamente técnicos, como la gestión de proyectos. Es más, el PMI también muchas veces se pensaba que era solamente para ingenieros muy ligados a los números. En realidad ese también es un error. El PMI, por ejemplo, hay otras certificaciones también, pero mencionando esta que habíamos mencionado hace un momento, de hecho también considera el factor humano y considera además otras carreras. Cualquier persona puede entrar dentro de los proyectos, ¿no? No solamente ingenieros, un psicólogo, un abogado, los administradores de negocios o de empresas también somos parte de esos proyectos, economistas, científicos sociales, ¿no? Es decir, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos. Sin embargo, algo que nos une a todos y nos cohesiona justamente es la inteligencia emocional con sus herramientas, las habilidades blandas, y esto tiene que ser transversal a todo el talento humano. En otras palabras, el talento humano que no logre desarrollar inteligencia emocional, por ejemplo, o que no logre desarrollar habilidades blandas, siempre va a cojear, ¿no? Es como una mesa, ¿no? Tú le cortas una pata y la mesa va a cojear. Entonces, esa pata principal, en el caso del paralelo que estamos haciendo con la mesa, serían las habilidades blandas y la inteligencia emocional. Y eso no lo reemplaza nada ni nadie, ¿no? Y yo tengo una anécdota ahí que en algún momento, yo doy servicios de inteligencia emocional, yo soy coach, mentor en inteligencia emocional y formación humana, y en algún momento requirieron mis servicios, tomaron mis servicios, pero de pronto me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a apuntar a la parte de la inteligencia emocional, vamos ahora a complementarlo o irnos más hacia la inteligencia artificial. Entonces, claro, yo digo, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ahí una de las personas con las que estábamos tratando me dijo, oye, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar la inteligencia emocional? Y yo digo, jamás, o sea, son dos cosas diferentes. La inteligencia artificial solamente es una herramienta muy limitada que si no tenemos espíritu crítico o pensamiento crítico no nos sirve de nada. Lo único que está por encima de todo justamente es la inteligencia emocional y obviamente el factor humano. Muchas gracias. Muy interesante esa parte de poder discernir de la parte de la inteligencia artificial. Continuamos con preguntas orientadas al trabajo en equipo o al capital humano. Pero esto también nuevamente es recapitulando un poco de su experiencia. ¿Podría tal vez contarnos un poco sobre su carrera y los principales retos que ha enfrentado en esta? Y tal vez, ¿cómo se podría cultivar la resiliencia en equipos que trabajan bajo presión? Correcto, muchas gracias también. La pregunta es muy interesante. Bueno, es bastante largo responder, hay muchas experiencias, pero lo quiero resumir. Básicamente, cuando uno se enfrenta al mundo profesional o a la vida profesional, hay muchos retos, ¿no? Muchos de estos retos incluso nos pueden estresar, nos pueden causar algunos problemas emocionales, en fin. Entonces justamente ahí es muy importante la resiliencia, que es esta capacidad de salir adelante a pesar de los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, una persona resiliente es la que es capaz de trabajar en ambientes de alta presión, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo pienso que más bien los ambientes deberían no tener presión, sino que deberían ser ambientes motivadores. Lamentablemente no siempre es así, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a ambientes de alta presión, que no es natural, por cierto, sí debemos aplicar la resiliencia, ¿no? Y eso nos ayuda como personas a superar los problemas y superar los retos. Y no ver los problemas en sí como tales, como problemas, sino que cada reto en la vida es una oportunidad, en realidad. Okay, muchas gracias. Hace un momento hablábamos sobre la planificación técnica de los proyectos y entiendo que dentro de esta fase hay muchos que se quedan en el camino y otros que sí salen a la luz y son efectivos y son realizados. En el caso de gestión de proyectos, ¿qué diferencia un proyecto exitoso de otro que se queda en el camino? Bueno, hay muchos factores, ¿eh? Yo también me lo he cuestionado muchas veces. De hecho, en el área o en el sector privado como en el sector público, hemos visto proyectos que podrían haber estado encaminados a un éxito rotundo y se quedaron en el camino. Pero siempre mi respuesta va a ser planificación por un lado, o sea, la planificación es fundamental, ¿no? Y obviamente el factor humano, o sea, la motivación del factor humano. Entonces yo creo que teniendo ambos factores bien definidos,
una buena motivación al talento humano y además una buena planificación, entonces yo creo que estamos frente a mayores posibilidades de que un proyecto sea exitoso, ¿no? Me parece que esta pregunta ya la respondió, pero intentémosla retomar nuevamente. Tal vez podría compartirnos algunos aspectos clave que fueron exitosos y que usted vio que se repitieron constantemente en su participación en proyectos. Ya, yo considero que, de hecho, de nuevo, el factor humano, o sea, lo que se suele repetir en estos procesos de éxito es el talento humano motivado. Cuando hay un talento humano motivado, y no solamente por dinero, porque el dinero te motiva un tiempo y después deja de ser un factor motivador, es la automotivación. Entonces, un buen líder en los proyectos lo que va a hacer es motivar a las personas, ¿no? Entonces, que esas personas se sientan motivadas justamente ¿para qué? Para que puedan desarrollarse adecuadamente en los proyectos. Entonces, eso es transversal a todo, ese es el principal factor. Y el otro factor, obviamente, también hemos hablado de eso, la planificación, ¿no? Y respecto a la planificación, yo tengo un pensamiento muy interesante, que es, si te dan 10 horas para cortar un árbol y hacer leña, 9 horas empléalas en afilar el hacha. Eso nos da una idea un poquito de la importancia de la planificación, ¿no? Okay. Esta sesión está siendo grabada y muchos miembros de nuestra comunidad y los que están observando esto son jóvenes que están en su etapa de pregrado. Y muchos de ellos todavía recién están iniciando, están en primeros años. Me gustaría que pueda darnos algún consejo para aquellos que comiencen su etapa universitaria y que se atrevan a liderar proyectos desde una temprana edad académica. Correcto. De hecho, es atreverse. O sea, atreverse a hacer las cosas, tener muchas ganas de hacer, sin temor al fracaso. El principal maestro en la vida es el error. O sea, cuando cometemos errores, recién aprendemos. De los aciertos se aprende muy poco, pero de los errores se aprende mucho más. Entonces, sin temor a equivocarnos, debemos emprender, ¿no? Con una mentalidad muy japonesa. Yo siempre digo esto, ahí los orientales, las personas de Oriente, nos llevan mucha ventaja por un tema de mentalidad, por un tema de idiosincrasia. Un latinoamericano muchas veces dice, si algo nadie lo ha hecho es porque no se puede. O si alguien ya lo hizo y ha fracasado, entonces yo no lo voy a hacer porque seguramente también voy a fracasar. Ya, esa es una mentalidad perdedora. Pero la mentalidad de éxito es, si nadie lo ha hecho, yo voy a ser el primero. Y si alguien ya lo hizo y fracasó, yo voy a ser el primero en no fracasar. Entonces te das cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces, una es una mentalidad perdedora y la otra es una mentalidad de éxito. Y respecto a la mentalidad de éxito, en realidad hace mucho la mentalidad positiva. Entonces, si tú te fijas en todo lo positivo que pueda venir a futuro y fijas tu mente en ese positivismo, obviamente te va a ir bien, ¿no? Es como acondicionar la mente a algo positivo. Por el contrario, una mentalidad negativa o pesimista predispone el ambiente para que nos vaya mal. Entonces ahí, por sobre todo lo que hemos comentado, la mentalidad positiva es lo más importante. Y tal vez para acompañar esta pregunta podría ser, más allá de solamente atreverse, o sea, que los jóvenes puedan atreverse a liderar proyectos, ¿cómo empezarían? Exactamente, o sea, ¿qué primer paso harían? O de repente se animarían a pertenecer a una organización donde desarrollan esto, tal vez. Correcto. De hecho, el sentido de pertenencia, cuando pertenecemos a instituciones que realmente aportan a nuestras vidas, nos ayuda a salir adelante. O sea, es un reto también cuando estamos en una asociación de personas y estas personas nos motivan también. Entonces es muy motivador. Entonces lo que yo recomiendo sí es cuando sean jóvenes, empiecen en sociedad. Asóciense entre personas de un mismo equipo, de repente de un aula, personas que pertenezcan a una urbanización, un barrio, una incubadora de negocios, en fin. O sea, no interesa mucho el tipo de asociación o dónde estemos. Lo importante son las ganas de hacerlo. Y busquemos obviamente personas que sean igualmente resilientes como nosotros, igualmente de tener esas ganas de éxito, esas ganas de salir adelante, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y sin miedo, ¿no? O sea, sin temor.
porque si dejamos que el temor nos venza, entonces ahí va a haber un problema. Y lo otro que tiene que ver con lo primero que comenté es la confianza. Es decir, si yo no confío en mi socio, entonces mejor no me asocio, mejor no hago nada. Entonces la confianza, que es algo que también a veces nos cuesta, hasta por un tema cultural, a veces nosotros nos cuesta tener confianza en el otro, pues la confianza es importantísima para poder emprender proyectos en conjunto. De acuerdo, muchas gracias por eso. Sí, es muy importante el tema de que los jóvenes se puedan insertar básicamente en atreverse, formar parte de un grupito y poder desarrollar actividades. Pasamos a una sección un poco más dinámica en el que recibimos preguntas del público y pues le menciono una pregunta para no demorarnos mucho. La pregunta es muy puntual y es muy básica, me parece, también para entender conocimientos. ¿Qué diferencia hay entre gestionar proyectos públicos y privados? Hay varias diferencias, pero la principal, la burocracia en el sector público nos atrasa, ¿no? Los proyectos. No estoy diciendo que sea algo mejor o peor, simplemente son diferencias operativas, ¿no? Entonces, generalmente en el sector público es mucho más expeditivo, en el sector privado es más expeditivo, en el sector público demora más. Y la otra gran diferencia es la finalidad, ¿no? El sector público se dirige generalmente, a toda una sociedad, busca el bien común. El sector privado busca más un interés de lucro, lo cual no es malo, también es bueno, pero son tipos de intereses diferentes, ¿no? Y tal vez el tiempo de aplicación entre ambas, de repente la planificación de uno es muy corto y el otro es muy extenso, o es diferente. Depende, o sea, ahí sí, digamos, hay grandes proyectos privados que te pueden demorar años en su ejecución, o grandes proyectos públicos que también pueden demorar años, o proyectos públicos que te puede tomar un mes y proyectos privados también unas cuantas semanas. No, eso va a depender mucho en realidad de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, generalmente el proyecto público sí, toma más tiempo, pero no necesariamente, ¿no? Depende de la envergadura, ¿no?, del proyecto. Sí, entiendo. Una última pregunta del público es, ¿cómo se logra mantener motivado a un equipo en proyectos largos y complejos? Ya, esa es una pregunta también que siempre nos hacemos quienes estamos imbuidos, estamos dentro de tanto del sector público como privado. En realidad es cierto que la motivación suele ir cayendo con el tiempo, ¿no? Decíamos hace un momento que, por ejemplo, un buen pago motiva en un inicio, es un gran motivador, pero es un motivador externo que no es sostenible en el tiempo. Lo que realmente es sostenible en el tiempo es la automotivación. O sea, ni siquiera la motivación de un líder, ¿no?, o que venga de un líder, sino la automotivación. Es decir, ¿qué me motiva a mí desde dentro para hacer las cosas, ¿no?, para actuar, para ser mejor, ¿no? Y para ello yo creo que debemos trabajar permanentemente con un liderazgo activo, ¿no?, un líder o alguien que ejerce liderazgo que justamente pueda ejercer, digamos, inspiración, porque ese es el término, el líder que ejerce inspiración para que las personas se automotiven, ¿no? Entonces, no hay nadie que va a venir a motivarte de por sí, sino que un buen líder o una persona que ejerce positivamente el liderazgo va a inspirar y las personas se automotivan justamente en base a esa inspiración. Entonces, si eso lo mantenemos permanente en el tiempo, obviamente el interés no va a decaer. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, hay proyectos que pueden durar 1 año, 2 años, proyectos que de repente te alejan de la familia, tienes que vivir en una ciudad que no es la tuya, fuera de la casa, ahí necesitas mucha más motivación, ¿no? Y lo otro es trabajar con todo el círculo, es decir, yo siempre recomiendo eso a muchas empresas que contratan mis servicios de consultoría, les digo, ¿sabes qué? Si tú tienes a personas en campamentos mucho tiempo, puede hacer de que estés mellando o que estés minando la unidad familiar. Entonces ahí es muy saludable siempre promover la unión familiar, ¿no? Incluso que las familias en algún momento vayan a esas zonas alejadas de proyectos, por ejemplo, que las parejas, los hijos, los padres o quien corresponda puedan estar cerca del proyecto de la persona, ¿no?, que está participando en un determinado proyecto, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, mantener esa cohesión familiar y mantener también, obviamente, digamos, esa motivación, ¿no?, en alto, que no solamente es económica, repito, ¿no? Básicamente es una motivación emocional, una motivación de superación profesional también. Comparto esa idea porque son muchos aspectos a considerar para insertarnos en el mercado laboral.
el aspecto económico, como mencionas, sí, es muy importante solo el inicio, porque después hay otros factores que intervienen y que podrían hacer la permanencia de este candidato o tal vez el poder alejarse. Correcto. Nos acercamos a la parte final de esta entrevista y quisiera preguntarle algo, tal vez un poquito personal, es ¿qué le diría usted a su versión más joven cuando usted estaba empezando en este tema, en su carrera en administración y en la gestión de proyectos? Muy bien, es muy buena pregunta. Y lo que yo siempre me diría, y les digo a los jóvenes en general, es sigue emprendiendo con valentía. O sea, sé valiente, acierta y equivócate. Y no tengas temor al error. Sigue adelante, ¿no? A pesar de los errores, a pesar de las caídas, sigue adelante. Yo creo que el mejor mensaje para cualquier persona, la versión joven de quienes ya estamos en una edad adulta, y también a los jóvenes que están empezando su vida laboral o su vida profesional o su vida académica, es muévanse permanentemente, actúen, siempre hagan y hagan lo que hagan, no tengan temor al error, porque de los errores se aprende muchísimo. Y además recuerda que después de un crudo invierno siempre viene una primavera cálida, ¿no? Siempre, ¿no? Un poco parafraseando al gran poeta libanés y escritor libanés Khalil Gibran, ¿no? Que acuñó un poco esta frase que acabo de decir. Bueno, qué curioso que mencione una frase de un autor. Nosotros aquí en estas sesiones de Jueves Ingenia tenemos con nuestros profesionales que entrevistamos tenemos una dinámica, que ellos puedan compartir una frase inspiradora que ellos consideren relacionada al tema o algo que ustedes deseen mencionar. Adelante, pueden mencionar su frase. Correcto. Bueno, yo tengo una frase que la tomé de Star Wars, una película extraordinaria, una saga muy, muy, muy buena. Y hay una frase que es típica de esta película que seguramente la mayoría conoce, pero que muy pocas veces nos damos cuenta todo el poder que tiene detrás, ¿no? Y la frase es que la fuerza nos acompañe. Muy bien. Ya. Muchas gracias por contar con tu presencia y poder compartir tu experiencia y apoyar tal vez a los jóvenes que estén interesados en insertarse en la gestión de proyectos. Con esta frase inspiradora pues damos por culminada esta sesión. Agradecemos nuevamente tu participación, gracias, Ricardo, Joel. y a nuestra comunidad. Muchas gracias por vernos en esta nueva sesión. Esperamos verlos en una siguiente sesión. No olviden seguirnos en todas las redes sociales que es YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Ingenia UNSA. Hasta luego. Chao.